Llevaba al menos un año diciéndome que debía hacer los videos más cortos. Sin embargo, siempre terminaba eligiendo proyectos mucho más grandes y luego, mientras editaba, me preguntaba por qué llevaba ya 20 minutos. Pero por fin me comprometí a hacer algunos más cortos, como este video. Y hay bastantes temas distintos que voy a cubrir en algún momento. Pero para empezar, decidí hacer algo llamado heptóxido de dimanganeso. El heptóxido de dimanganeso no es nada nuevo, se sabe que existe, al menos desde mediados del siglo XIX. Se hace mezclando dos químicos relativamente comunes, de los cuales el primero es solo ácido sulfúrico concentrado. Me gusta agregar toda una pipeta, que es alrededor de 2 mililitros, y luego le espolvoreo una pequeña cantidad del segundo ingrediente, permanganato de potasio. En cuanto se mezclan, el ácido sulfúrico reacciona con el permanganato de potasio para hacer ácido permangánico. Luego, el ácido sulfúrico deshidrata el ácido permangánico, es decir, que se elimina el agua, y se forma una versión anhídrida. Esta nueva molécula es una combinación de dos ácidos permangánicos y en realidad no quiere existir. Es un oxidante muy fuerte, pero además no es muy estable, así que básicamente busca una razón para descomponerse. Puede ser reaccionando con algo o espontáneamente. Por ejemplo, esta era una muestra distinta que hice usando mucho más permanganato de potasio y todo lo que hice fue tocarla con un metal caliente. El aceite verde que estaba arriba era el heptóxido de dimanganeso y se puede ver que casi de inmediato reaccionó. Sin embargo, cuando la cantidad de permanganato que se usa es baja, como en esta primera ejecución que hice, y cuando la temperatura es menor a 55 grados Celsius, no hay que preocuparse demasiado por una descomposición espontánea. En realidad solo pasa cuando se añade bastante y queda todo ese aceite flotando encima. Pero independientemente de eso es muy peligroso y debe tratarse con respeto. Pero en fin, volvamos a esta muestra. Para la primera prueba, dejé caer una bola de algodón. La reacción fue bastante rápida y también generó mucho calor. Prendió fuego casi de inmediato. Pero la mayor parte del heptóxido reacciona o se descompone casi al instante, por lo que la parte violenta de la reacción no dura mucho tiempo. Para aplacar esto, agregué un poco de agua que apagó cualquier resto del heptóxido y lo volvió a convertir en el ácido permangánico púrpura rosado. También apareció una cosa café, que era óxido de manganeso. En la siguiente prueba usé una papa frita y lo que reaccionó fue principalmente el aceite que contenía. Pero esta vez, por alguna razón, desprendió mucho más óxido de manganeso. Lo volví a hacer desde otro ángulo para mostrar cuando se liberó. La papa no reaccionó tanto, pero el efecto fue prácticamente el mismo, lo que me indicó que probablemente era el heptóxido descomponiéndose. El óxido de manganeso en un inicio era un polvo muy fino, pero una vez que permanecía en el aire un rato, se empezaron a formar estos pequeños pedazos. Seguían siendo extremadamente ligeros, pero ahora eran muy pesados para permanecer flotando y empezaron a caer. Para efectos visuales, apagué mi campana de gases en la mayoría de las pruebas, pero tuve que ser muy cuidadoso porque respirar eso no hubiera sido muy bueno, por decirlo menos. Cuando la volví a encender, se puede ver cómo cambiaban de dirección y se alejaban. Para la siguiente prueba, añadí mucho más permanganato y había mucho más heptóxido flotando encima. Supuse que esto haría que la reacción fuera más rápida y más violenta, así que dejé caer otro algodón. Sin embargo, de hecho se tardó más, y no estoy muy seguro de por qué. En general, la reacción del heptóxido parece suceder en dos etapas. La primera es directamente entre el heptóxido y el algodón. Esto genera suficiente calor para descomponer rápidamente el resto del heptóxido. Al hacerlo, se separa en óxido de manganeso, como mencioné antes, y un montón de oxígeno y gas ozono. Luego ambos gases pueden reaccionar inmediatamente con el algodón que ya está ardiendo y provocan que estalle en llamas. El problema con esta prueba más concentrada parece que fue la primera parte. Aparentemente al heptóxido más puro le cuesta trabajo atacar y oxidar el algodón por sí solo. En la otra prueba, como usé menos permanganato, había más ácido sulfúrico presente, y creo que eso ayudó de cierto modo. El ácido sulfúrico reacciona fácilmente con el algodón y creo que tal vez eso ayudó a acelerar su reacción con el heptóxido. Sin embargo, todo esto es mera especulación de mi parte. Lo intenté de nuevo usando 1 gramo de permanganato y sucedió lo mismo. Se quedó ahí durante un rato
y de repente estalló. El eptóxido del plato siguió descomponiéndose un poco más, lo que me pareció genial. Para probar aún más esta reacción retardada, hice más eptóxido y con cuidado eché un poco con la pipeta sobre una toalla de papel. El ácido sulfúrico concentrado es capaz de destruir la toalla de papel en segundos, y al hacerlo, genera mucho calor. Sin embargo, aquí no pasó nada, lo que apoyó mi idea de que la concentración era muy baja. En un inicio pensé esperar indefinidamente a que reaccionara, pero me impacienté y empecé a agregarle más eptóxido. Pero en un momento, por alguna razón, se encendió y fue mucho más violento que las otras veces. Y es que lo que había hecho era una mezcla sensible de un oxidante fuerte y un combustible, así que cuando decidió reaccionar, toda la parte que estaba cubierta con el eptóxido lo hizo casi al instante. Mezclar un oxidante y un combustible como este básicamente es la receta para hacer un explosivo que obviamente es muy peligroso. Además, a diferencia de otras mezclas explosivas, las de eptóxidos son súper inestables e impredecibles. Con algodón y papel, la reacción parece ser bastante controlada, pero con otros combustibles, las cosas se pueden poner muy violentas y peligrosas. Por ejemplo, esta persona lo hizo con hexamina, que comúnmente se usa como combustible de campamentos. Además, es un precursor del C4 y creo que tal vez por eso intentó usarlo. Aparentemente no salió lastimado, pero creo que agregar el eptóxido al combustible es una receta para el desastre. Es demasiado impredecible, y en lo personal no creo que valga la pena el daño potencial. Hasta ahora, todo lo que le había agregado había sido sólido, pero ahora quería intentar con algunos líquidos. Básicamente, cualquier líquido inflamable debería funcionar, y para esta primera prueba lo hice con acetona. También, en estas pruebas, usé la versión más concentrada. Estoy usando 1 gramo de permanganato. La reacción fue casi instantánea, y a 60 cuadros por segundo solo duró unos cuantos cuadros. Para la siguiente lo hice con etanol al 95%, que era otro solvente que tenía a la mano. Como era de esperar, esta reacción fue extremadamente rápida, pero creo que lo más genial fue cuando lo puse en cámara lenta. Obviamente la reacción solo duró unos cuantos cuadros, pero siento que se ve como una mini explosión nuclear. Luego de jugar un rato con esto y ver estos solventes reaccionar y encenderse en el momento que tocaban el eptóxido, me acordé del video del cohete que hice. En ese video hablaba sobre combinaciones hipergólicas, que es cuando un combustible y un oxidante se encienden espontáneamente al contacto. Esto era justo lo que estaba pasando aquí, y pensé que lo siguiente que quería probar era la anilina, un antiguo combustible para cohetes. De hecho, pensé que esta reacción sería mucho más violenta, pero fue casi igual que las otras. Sin embargo, la diferencia principal fue que siento que generó mucho más calor. Desafortunadamente, después de intentar esto, tuve que dejar el proyecto en pausa un par de meses. Pero cuando lo retomé, pasó algo raro. Decidí volver a hacer las pruebas añadiendo solvente y por alguna razón los resultados fueron distintos. Antes fueron relativamente controlados, pero esta vez cuando añadí la acetona, me sorprendió la diferencia. La reacción fue mucho más violenta y cuando lo volví a hacer, pasó lo mismo. El sonido que hicieron también me sorprendió porque no escuché nada así cuando hice las pruebas anteriores. Luego probé con etanol y el estallido fue mucho más agudo y mucho más violento. Ese también lo repetí y otra vez obtuve ese agradable estallido. La última prueba la hice con anilina y fue mucho menos violenta. Pero igual que antes, sentí que generó mucho más calor. Como la anilina parecía ser relativamente dócil, decidí encenderla en un tubo de ensayo como lo hice en mi video del cohete. En un tubo de ensayo añadí con cuidado un poco de ácido sulfúrico y una pequeña cantidad de permanganato. Sentí que era mejor no usar todo 1 gramo como lo hice en las pruebas, sino diluirlo un poco más. Esto lo mezclé a conciencia y luego añadí la anilina.
Me pareció bien, es decir que no explotó, así que lo probé con un cuello estrecho. Aquí la reacción fue mucho más violenta y también bastante ruidosa, aunque el micrófono no captó bien todo el impacto del sonido como en las demás pruebas. Una mezcla de eptóxido y ácido sulfúrico y un combustible como anilina podría servir potencialmente para encender un cohete, pero eso tiene bastantes desventajas. La principal es que el eptóxido es demasiado sensible y si se almacena en un depósito podría explotar. La descomposición del eptóxido también podría subir por los conductos de alimentación y volver al depósito que, de nuevo, explotaría. Además, una enorme porción de su masa es básicamente óxido de manganeso, que realmente no contribuye mucho a la reacción. Y no solamente es peso muerto, sino que tal vez se podría atorar en el motor del cohete y comenzar a acumularse, lo que causaría muchos otros problemas. En fin, creo que eso es todo. El eptóxido de manganeso es definitivamente un químico interesante y creo que a veces es divertido jugar con él, pero también es extremadamente peligroso. No le recomiendo a nadie intentar esto, a menos que tengan la instalación adecuada para hacerlo. No solamente es súper reactivo y explosivo, como ya vimos, sino que también despide un vapor y un polvo peligrosos que definitivamente no deben inhalarse. Además, cuando uno termina de jugar con esto, queda mucho residuo de manganeso que tiene que manejarse adecuadamente. Eso significa que aún después de neutralizarlo con agua, no se puede simplemente verter por el drenaje o tirarse a la basura. Parece que les gustó que en mi último video mostré cómo manejé los residuos, así que decidí volverlo a hacer. Este también lo publiqué en mi otro canal, Nile Blue. Dejé el enlace en la descripción. También empecé a hacer ferrofluidos de nuevo. Y esta vez sí lo logré. Todavía estoy tratando de resolver algunos problemas en el proceso, por lo que no estoy muy seguro de cuándo subiré un video sobre esto. Hay una muy buena probabilidad de que pudiera ser mi siguiente video, pero no quiero prometer nada. Como siempre, muchas gracias a todos los que me apoyan en Patreon. Todos mis benefactores pueden ver mis videos al menos 24 horas antes de que los publique en YouTube. Además, quienes estén en Patreon pueden enviarme mensajes directamente y si me apoyan con $5 o más, su nombre aparecerá al final como pueden ver aquí.